Buenos días, hermanos. Sean muy bienvenidos. Vamos a ir tomando nuestros lugares para comenzar nuestro servicio del día de hoy. Le damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos en este domingo. Gracias al Señor que hemos tenido bastante lluvia, ¿no? Que a veces también es un poco caótica en una ciudad como la nuestra, pero la lluvia también es muy necesaria, ¿no? Entonces, gracias al Señor que hay agua. El año pasado ustedes no sé si recuerdan, pero creo que en estas fechas estábamos al contrario, con una ola de calor muy fuerte y no llovía y estábamos pidiendo que lloviera, ¿no? El Señor es bueno y bueno, hoy tenemos bastante agua, pero gracias al Señor que nos permite reunirnos. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, por los que han de llegar un poquito más tarde, por los que han de unirse a la transmisión a la distancia, tanto en Facebook como en YouTube, e incluso por aquellos hermanos, amigos, familiares que podrán estar viendo la grabación en algún futuro. Y pues bueno, siempre nuestro deseo, nuestra oración es que aquellos que aún no han escuchado del mensaje de salvación, pues este puede ser un medio, si así es la voluntad del Señor, para que ellos puedan escuchar cuál fue el propósito del Señor. El Señor, por qué mandó a su Hijo, a lo más amado que Él tenía, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a iniciar nuestro servicio, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Entonces, te pido que me acompañes, vamos a orar, por favor. Señor y Padre nuestro, Señor, eres muy bueno, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia, Señor. Señor, realmente no tenemos palabras, Señor, no hay palabras humanas, Señor, que puedan expresar, Señor, el agradecimiento total, Señor, que tenemos contigo, Señor. No únicamente, Señor, o no solamente porque nos bendices, porque nos provees de todas nuestras necesidades, Señor, sino porque tú eres nuestro Dios, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que estás haciendo, Señor, e incluso, Señor, por todo lo que harás, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, Señor, y lo hemos podido constatar, Señor, experimentar en nuestras propias vidas, Señor, y hemos visto, Señor, cómo tu mano poderosa, tu mano amorosa, Señor, ha sido puesta en nuestras vidas, en nuestras familias y en todas aquellas personas a las que amamos, Señor. Y el día de hoy, Señor, queremos venir, Señor, humildes delante de ti, Señor, a alabar tu nombre, Señor, a poder escuchar tu bendita palabra, Señor, y, Señor, a pedirte perdón, Señor, también por nuestras faltas, Señor, por cada uno de los pecados, Señor, que hemos hecho a lo largo de la semana, incluso el mismo día de hoy, Señor. Tu palabra dice que no hay ni aún solo uno, Señor, que haga lo bueno, Señor. Nadie te busca, Señor, y Señor, aunque te conocemos, Señor, todavía estamos en este cuerpo, en esta carne, Señor, que aún es débil en muchos aspectos, Señor, pero te pedimos, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo, Señor, que tú nos sigas santificando, Señor, que tú vayas delante de cada una de nuestras luchas, Señor. Tú conoces lo que hay dentro de nosotros, tú conoces mejor que nadie, Señor, nuestro ser, Señor. Tu palabra dice que aún desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Señor, tú ya nos conocías, Señor, y, Señor, ¿qué hay que no pudieras saber el día de hoy de nosotros, Señor? Queremos, Señor, ponernos delante de ti, pedirte perdón, Señor, por todas aquellas faltas que hemos cometido, por aquellas malas palabras, aquellas malas actitudes, por aquellas ofensas que hemos podido hacer a otros, Señor, incluso, Señor, por aquellos malos pensamientos que hemos tenido, Señor. No queremos, Señor, que tener ningún estorbo delante de ti, Señor, delante de nuestras oraciones, Señor. Te pedimos, Señor, perdón y que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que sigas, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor. Que quites, Señor, de ellas lo que sea necesario, Señor. Porque, Señor, como veremos el día de hoy en uno de los versículos de los pasajes de Marcos, Señor, ¿qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma, Señor? Te damos gracias por este lugar.
lugar, Señor, que tú has hecho, que tú nos has provisto para reunirnos, Señor. Y ponemos, Señor, todo este tiempo, Señor, que está dedicado a ti, Señor, en tus manos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea derramado en cada uno de los servidores, en la dirección del culto, en el hermano predicador, en la cabina, Señor, en la recepción del templo, en los hermanos que manejan el audio, Señor, el video, la grabación, en nuestros hermanos de la alabanza, Señor, en todos y cada uno de los asistentes, Señor, a este culto, Señor, que salgamos, Señor, diferentes a como hemos entrado por esta puerta, Señor. Ponemos, Señor, todo esto en tus preciosas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a pasar a nuestro tiempo de alabanza, pero antes de que pasemos a nuestro tiempo de alabanza, quisiera que me acompañaras al Salmo 146 y vamos a ir preparando nuestros corazones para poder alabar a nuestro Señor. Este es un salmo justamente de alabanza. Y es un salmo muy, muy bello. Los que puedan, cuando lo tengan preparado, se pueden poner de pie, en señal de que están listos. Salmo 146, vamos a leer los 10 versículos. Solamente te pido que me sigas con la lectura. Yo lo voy a leer y tú únicamente me vas siguiendo con la vista en la lectura de los mismos. Dice la palabra del Señor así. Salmo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Vamos a preparar nuestro corazón para alabar al Señor. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un gran consuelo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la siempre fiel.
la gloria a ti, nuestro Dios. Tú eres digno y a ti te alabamos en esta hora. Mas tu
nuestro Dios es grande y poderoso, el único Dios vivo y verdadero. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tome asiento, hermano.
les reiteramos nuestra más cordial bienvenida a aquellos hermanos que se han recién venido al culto, ya sea de manera presencial o a la distancia. Nos da mucho gusto tenerlos entre nosotros. Hay algunos hermanos que por motivos de salud no pueden acompañarnos de manera presencial, pero bueno, siempre es nuestra oración que en la medida de lo posible tú puedas estar con nosotros, acompañarnos en el culto y gozarte de este tiempo de alabanza, de escuchar la palabra del Señor. Por lo pronto, bueno, te damos la más cordial bienvenida. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas, para lo cual te pido que me acompañes al libro de los Proverbios. Y en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 5 y 8, dice lo siguiente: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Pero dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Una forma como nosotros reconocemos el amor del Señor también es a través de nuestras ofrendas, que es otra forma de alabanza. No solamente la alabanza a través de los cantos, también hay una alabanza a través de lo que el Señor ha provisto a nuestras vidas, y también hay una alabanza a través del testimonio de nuestras vidas, ¿no? Haciendo lo que es agradable, correcto delante de los ojos del Señor. Vamos a orar por estas ofrendas y vamos a ponerlas en manos del Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este tiempo de alabanza que nos has permitido tener, Señor. Es algo maravilloso, Señor, poder cantarte, Señor, poder expresar, Señor, toda nuestra adoración, Señor, hacia ti, Señor. Es una forma de darte gracias, Señor, por todo lo que eres en nuestras vidas, Señor. Pero queremos, Señor, seguirte alabando, Señor, y queremos en estos momentos, Señor, poner delante de ti las ofrendas que se han de reunir, Señor. Pedirte, Señor, que tú las bendigas, Señor, que tú permitas que ellas se multipliquen, Señor, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor, quienes de todo corazón, de manera amorosa, ofrendan, Señor, como dice tu palabra, Señor, a través de Pablo, no por obligación ni por necesidad, Señor, porque sabemos que tú amas al dador alegre, Señor. Gracias, Señor, por estas ofrendas que se han de recibir. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante, hermano, por favor. Mientras pasa nuestra hermana Yolanda y mi esposa Abby, rápidamente solamente unos avisos. Bueno, vamos a estar saliendo primero Dios con el camioncito, como ustedes saben, el segundo sábado de mes, que esto viene siendo el próximo 14 de julio. Entonces, para que lo vayas programando, salvo que surgiera alguna otra eventualidad, pues bueno, podría haber algún cambio, pero tentativamente está el 14 de julio, sábado 14 de julio. De todas maneras, ya más próximo a la fecha, como siempre lo hacemos, les vamos a estar mandando la tarjeta con la hora y con la invitación. Pero para que tú lo vayas considerando, si el Señor pone en tu corazón acompañarnos y hacer esta labor, pues eres bienvenido, ya sea que llegues desde la preparación de los alimentos, o que solamente puedes llegar a la repartición o a todo, eres bienvenido, hermano. También, bueno, nos da mucho gusto tener entre nosotros a nuestra hermana Carmen. Ha estado un poco enferma, ¿no? Ha tenido algunos problemas de salud, pero bueno, nos da mucho gusto, hermana Carmen, tenerte con nosotros. Obviamente también a nuestro hermano Armando, que la ha estado cuidando, entiendo, ¿no? Pero gracias al Señor que están aquí con nosotros. Y también no queremos pasar desapercibido la visita de dos personas el día de hoy que vienen con la hermana Lulu Castel. ¿Quisieras presentar a la hermana Lulu, por favor? Gracias.
mi hijo Ramón y mi necesito Santiago. Hola Ramón, hola Santiago. Pues sean muy bienvenidos. Nos da siempre mucho gusto tener como visitantes, ¿no? a niños como Santiago, pero también a Ramón. Estamos para servirles, nos da mucho gusto tenerles aquí. Siéntense como en su casa y pues en lo que podamos servirles al finalizar el culto, si pudiéramos platicar con ustedes para darles una bienvenida más formal, también estaría perfecto. Pero por lo pronto, bueno, nos da mucho gusto y al final del culto tendremos oportunidad de saludarles más cercanamente. Pero sean bienvenidos Ramón y Santiago, ¿vale? Bueno, también durante este mes hay algunos hermanos que han cumplido años, hay otros que han cumplido aniversarios. Entonces, dentro de los festejados de este mes, bueno, está nuestra hermana Yola, que está allá en la entrada. ¿Quieres pasar, Yolita, por favor? Bueno, Yola cumplió años el 9 de junio. Unos días después cumplió años Alfredo, que no está todavía por acá. Bueno, ya al finalizar el culto le daremos su abrazo de felicitación, aunque ya algunos ya lo hemos felicitado antes. Y también cumplió aniversario Caro con Alfredo, ¿no? ¿Quieres pasar este carito, por favor? Vamos a orar por ella. Ni modo, Alfredo se lo perdió. Pero bueno, también nuestra hermana Amparo cumplió años el 28 de enero. Pero bueno, tampoco creo que el día de hoy está con nosotros. Y también la hermana Cintia, esposa de nuestro hermano Raimundo Valor, ella cumplió años el 24 de este mes también. Pero bueno, vamos a orar por nuestros hermanos que están acá. Siempre es pues una dádiva del Señor muy buena el que Él nos permita llegar a otro año más de vida o algún aniversario también de bodas. Entonces, bueno, vamos a orar por nuestros hermanos y nuestros hermanos que cumplieron años. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque en tu infinita bondad, Señor, tú permites, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, pueda alargar su vida, o más bien tú alargas nuestra vida, Señor, y eso es un privilegio, Señor. Pero no queremos, Señor, vivir por vivir, Señor, sino queremos vivir con un propósito, Señor, que sea, Señor, el poderte adorar, el poderte servir, el poderte alabar, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, en el lugar en donde tú nos pongas, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, la vida de Yola, Señor, la vida de Caro, Señor, de Alfredo, de la hermana Amparo, Señor, que han festejado tanto sus cumpleaños como sus aniversarios. También la hermana Cintia, Señor, te pedimos, Señor, que tú le sigas bendiciendo, Señor, que tú sigas, Señor, poniendo sabiduría en sus vidas, Señor, guiándoles en todo lo que ellas emprendan, Señor, que todo lo que ellas hagan, Señor, siempre sea con sus ojos puestos en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues felicidades, hermanos, que Dios los bendiga. Y pues bueno, hermanos, pues vamos a pasar al tiempo de la predicación. Bueno, también recordar que sigue abierta la invitación a aquellos hermanos que quisieran entrar a los ensayos del coro. No necesariamente para que toques en el coro, si ese no es tu deseo, a lo mejor quieres simplemente aprender a tocar un instrumento o mejorar si ya sabes tocar algún instrumento. Siguen abiertas esta opción de que tú puedas venir a los ensayos con nuestro coro. Ellos usualmente ensayan los sábados de 1 a 2, ¿verdad? De 1 a 3. De 1 a 3. Ellos ensayan, entonces si tú tienes pues en tu corazón el aprender música, y más aún, ¿no? Algo todavía mejor, que es no solamente aprender música, sino además cantarle o tocar para el Señor, pues eso es algo todavía pues más padre, ¿no? Entonces estás invitado, ¿no? Para que tú lo pongas en tus oraciones, y a lo mejor estás indeciso o quizá conozcas
a alguien, algún otro hermano que quisiera hacerlo y no tiene dónde poderse preparar, la verdad es que es muy accesible este lugar, ¿no? Entonces, bueno, estás invitado, hermano. Bueno, vamos a orar, vamos a pasar al tiempo de la predicación. El día de hoy vamos a estar revisando el último capítulo, los últimos versículos del capítulo 8 de Marcos. Tú recordarás que nos quedamos en el versículo 26 la semana pasada del capítulo 8. Hoy vamos a estar a partir del versículo 27 al 33. El pastor Gerardo nos traerá la palabra del Señor, entonces vamos a orar por él y vamos a ponerlo en manos del Señor para que sea el Señor que nos hable a través de él. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por este tiempo, Padre. Te damos gracias porque, Señor, tú tienes misericordia, Señor, para con nosotros. Y, Señor, tú nos haces saber, Señor, aún el día de hoy, Señor, lo que es bueno, agradable y perfecto para ti, Señor. Y no solamente eso, Señor, sino que sabemos que tú estás con nosotros, Señor, en todo tiempo, Señor, que podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia a través de la oración, a través de la lectura de tu bendita palabra, Señor. Queremos, Señor, pedirte que si así es tu voluntad, Señor, el día de hoy abra nuestros oídos, abra nuestros corazones, Señor. Sabemos, Señor, que nada de lo que sucede en nuestras vidas es por suerte, Señor, nada de lo que sucede en nuestras vidas es al azar, Señor, sino que todo, Señor, para ti tiene un propósito, Señor. Y tú nos has traído el día de hoy con un propósito, Señor, que quizás ni nosotros, Señor, conozcamos, pero tú lo conoces a la perfección, Señor. Permite, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento a lo que el día de hoy, Señor, tú has preparado de antemano, Señor. Obra, Señor, a través de la predicación que ha preparado el pastor Gerardo, Señor, derrama de tu Espíritu Santo, Señor, a través de él, Señor. Y al mismo tiempo, Señor, te damos gracias por su vida, por la de su esposa, la hermana Cela, Señor, y por el servicio, Señor, que ellos realizan hacia ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo esto, en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, buenos días. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 33 o 34. Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 34. Yo leo el primer versículo. Bueno. Ahora sí. Se quedó a la mitad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículo 27, y vamos a leer también el 34, aunque ya es parte de otro párrafo, dicen los eruditos, pero yo leo el primer versículo, el 27, ustedes el 28, y así sucesivamente.
y nos podemos intentar unir en el 34. Dice la palabra de Dios, dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y comenzó a enseñarles lo que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Perdón, ya. Hasta el 34. Si no, ya Eduardo me va a matar. Pues estoy invadiendo la parte que le corresponde a él dentro de 8 días. Pero no más quiero hacer unos comentarios acerca del versículo 34. Si nos da tiempo. Espero que sí. Ocasionalmente o esporádicamente el Señor Jesús le decía secretos especiales a sus discípulos. En este párrafo muy grande se nos dan al menos 3 de ellos, aunque nosotros no vamos a ver el primero. Ese secreto, dice, es el sufrimiento conduce a la gloria. Otro podría ser el poder viene de la fe en el Señor. Un tercero podría ser el servicio conduce al honor. Estos son unos secretos que el Señor Jesús se los dijo a sus discípulos y hoy empezaremos con el primero. El sufrimiento conduce a la gloria. Los creyentes de hoy necesitamos comprender y aplicar esos secretos espirituales para que nuestras vidas sean todo lo que Dios quiere que sean. Si no, no lo vamos a alcanzar. El sufrimiento conduce a la gloria. Es básicamente la primera parte del pasaje que leímos y que dice así en la versión de las Américas. Dice, salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, uno de los profetas. Y él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús había estado preparando a sus discípulos para esta reunión.
Esta era una reunión muy íntima del Señor Jesús con sus 12 discípulos, en la cual tenía la intención de exponer lo que le iba a suceder o lo que le sucedería en Jerusalén. Les había dado algunas pistas en otras ocasiones, pero ahora iba a explicarles el asunto con más detalle. Para la ocasión escogió Cesarea de Filipos. Esta es una población situada aproximadamente 40 kilómetros al norte de Bexardia, al pie del hermoso monte Hermón. La población había recibido su nombre en honor al César Augusto César y de Herodes Felipe. Y tenía un templo de mármol dedicado a Augusto. Era un lugar dedicado a la gloria de Roma, y esa gloria ya es historia. Pero la gloria de Jesucristo seguiría y duraría por toda la eternidad. La confesión de Pedro. ¿Se han preguntado al leer este pasaje, si nosotros anduviéramos por ahí preguntando a nuestros amigos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Cómo sería considerado? Sería considerado como una evidencia de orgullo, ¿no? ¿Qué dice la gente de mí? En realidad, ¿qué diferencia hace lo que la gente piense de nosotros? Pues no somos importantes. Pero lo que la gente cree y dice de Jesucristo es importante, porque Él es el Hijo de Dios y el único Salvador de los pecadores. Nuestra confesión respecto a Jesucristo es cuestión de vida o muerte. En Juan 8:21, el Señor Jesús les dijo, entonces les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En este versículo Jesús está hablando a los fariseos y les advierte sobre la gravedad de su situación espiritual. Les dice que aunque lo busquen, no podrán encontrarlo porque no están dispuestos a reconocer su pecado y a arrepentirse. Este pasaje resalta la importancia de la fe y el arrepentimiento en la relación con Dios. Los ciudadanos de Cesarea de Filipos dirían, César es el Señor. Esa declaración los identificaría como ciudadanos romanos leales, pero jamás podría salvarlos de sus pecados o del infierno eterno. La única confesión que nos salva es Jesús es el Señor. Como podemos leer en 1 Corintios capítulo 12, los primeros versículos. Cuando esa confesión brota del corazón de alguien que realmente cree en Él. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es asombroso el número de opiniones que la gente tiene en cuanto a Jesús, aunque probablemente actualmente suceda lo mismo. Hay múltiples conceptos acerca de Jesús.
ha sido un buen maestro o un excelente maestro. Pero eso no basta. El hecho de que algunos pensaran que Jesús era el Juan el Bautista es de asombrarse, porque Juan y Jesús habían sido vistos juntos en público. Y ellos eran entre sí muy diferentes en personalidad y en ministerio. De modo que parece extraño que la gente los confundiera. Juan el Bautista vino en el espíritu y en el poder de Elías. Eso nos dice Lucas 1:17. Con un ministerio de juicio, mientras que Jesús vino con un espíritu de mansedumbre y servicio. Juan no hizo milagros. Eso nos lo dice el apóstol Juan en Juan 10:41. Pero Jesús hizo muchos. Juan se vestía como el profeta Elías. Era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. ¿Cómo pudo la gente confundirlos? Algunos decían que Jesús era uno de los profetas, tales como Jeremías. Jeremías fue el profeta llorón, ese fue su apodo. Y Jesús fue varón de dolores. De modo que hay un paralelo entre Jeremías y el Señor Jesús. Jeremías llamó al pueblo al verdadero arrepentimiento de corazón. Y el Señor Jesús hizo lo mismo. Ambos fueron mal entendidos y rechazados por su propio pueblo. Ambos condenaron a los falsos líderes religiosos y la adoración hipócrita en el templo, y los dos fueron perseguidos por los que estaban en autoridad. En sus palabras y obras, Jesús les dio toda evidencia al pueblo de que era el Hijo de Dios, de que era el Mesías, y sin embargo, ellos no captaron, no entendieron el mensaje. En lugar de buscar diligentemente la verdad, la gente escuchó la opinión popular y lo que es peor, la creyó y la siguió. Tal como muchos lo hacen hoy. Tenían opiniones en lugar de convicciones, y esto es lo que los hizo desviarse. La confesión de Pedro fue audaz y sin acomodos, sin lisonjas, tal como debe de ser. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo registró Mateo en su Evangelio. La palabra Cristo quiere decir el ungido, el Mesías prometido. A los profetas, sacerdotes y reyes se les ungía cuando se les instalaba en sus oficios. Y el Señor Jesús ocupa todos. Y cuando digo todos, los tres. El Señor Jesús era profeta, era sacerdote y era rey. Pero Jesús les advirtió. ¿Por qué Jesús les advirtió que mantuvieran en silencio su opinión acerca de Jesús y proclamarle como el Mesías? Ahora solo alteraría o modificaría los planes de Dios. La gente común, las grandes multitudes, solamente querían ver sus milagros, pero no tenían ningún deseo, no tenían ningún interés en someterse a su mensaje. Anunciarle como Mesías podría resultar en un levantamiento
que solo haría daño al ministerio del Señor Jesús. La confusión. Dice el 31, nuestro versículo 31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Ahora que ellos habían confesado su fe en Cristo, ellos dijeron: nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Eso lo escribió el apóstol Juan en Juan 6:66. Los discípulos estaban listos para el secreto que Jesús quería decirles. Iba con ellos a Jerusalén, en donde moriría en una cruz. De aquí en adelante, Marcos se concentra en el viaje a Jerusalén y el énfasis que recae sobre la muerte y resurrección de Jesús, que se acercaba, se aproximaba. Marcos más adelante escribe en Marcos 10:32: e iba por el camino subiendo a Jerusalén, e iba delante de ellos, y estaban perplejos. A los que le seguían tenían miedo. Se entiende que había una multitud, había otra que los seguía también, aparte de los 12 discípulos. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Este anuncio dejó perplejos a los discípulos. Si en verdad él era el Cristo de Dios, como lo habían confesado, entonces, ¿por qué lo iban a rechazar los dirigentes religiosos? ¿Por qué estos dirigentes lo crucificarían? ¿No prometía el Antiguo Testamento que el Mesías derrotaría a sus enemigos y establecería un reino glorioso para Israel? Para los discípulos algo andaba mal en alguna parte, y los discípulos estaban confundidos, estaban confusos. Fiel a su carácter, fue Pedro quien expresó su inquietud. Un minuto, Pedro fue dirigido por Dios para confesar su fe en Jesucristo. En Mateo 16:17 dice: y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y al siguiente minuto pensaba como un incrédulo
y expresó los pensamientos de Satanás. Lo que Satanás quería era que el Señor Jesús hiciera a un lado la cruz. El hombre natural es de Satanás. El significado literal del nombre Satanás es adversario. Llamar a Pedro Satanás era severo, pero era una severidad necesaria. Pedro empezó a regañar a su maestro, pero si leemos, Marcos usa la misma palabra para describir la represión de Jesús a los demonios. El Señor Jesús usa la misma palabra que usó con Pedro cuando regañó a los demonios. En Marcos 1:25, cuando el Señor Jesús sanó a un hombre que tenía un espíritu inmundo y le dijo: cállate y sal de él. Pero primero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Esa palabra reprendió es la misma que usa Marcos para cuando el Señor Jesús reprende a los demonios. La protesta de Pedro fue por su ignorancia de la voluntad de Dios y de su profundo amor por su Señor. Un minuto Pedro fue una roca y al minuto siguiente fue un tropezadero. Campbell Morgan un predicador, pastor y prolijo escritor del siglo XIX a la mitad del siglo XX, dijo: por cierto, este hombre, no sé si han leído de él, ¿saben cuántos años tenía cuando predicó su primer mensaje? Para más referencia, era hijo de un pastor bautista. O sea, desde pequeño supo el Evangelio. Y a la edad de 13 años predicó su primer mensaje. Escribió muchos libros. Él dijo: el que ama a Jesús, pero rechaza el método divino, es un tropezadero para él. Pedro todavía no comprendía la relación entre el sufrimiento y la gloria. Más tarde aprendería la lección y la resaltaría en su primera carta a los expatriados en el Ponto, en Capadocia. Si leemos la primera carta del apóstol Pedro, usualmente habla del sufrimiento y de la gloria. Dice primera de Pedro 1:6: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seas afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, a quien ahora no veréis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Eso nos enseña
el sufrimiento que tenemos en esta tierra no es nada comparada con la gloria venidera. A veces hay hermanos que bien intencionados, aunque mal dirigidos, cuando uno está pasando por problemas difíciles, por situaciones difíciles, generalmente, ¿qué nos dicen? Esa es una. Pero hay otra que te dicen y te pega todavía más. ¿Qué pecado tienes? Es que nunca han venido a leer a Pedro, que dice que en ocasiones nuestra fe va a ser probada. No es. Sí, ciertamente en ocasiones puede ser que sí hayamos pecado, pero a veces sin saber nada de ti, es lo primero que te dicen. Pero no es así. En estos versículos que leímos de Pedro, habla sobre la alegría que los creyentes sienten a pesar de las pruebas y aflicciones que pueden enfrentar. La fe es comparada con el oro, que es valioso y se purifica a través del fuego. La fe de los creyentes es igualmente valiosa y será recompensada cuando Jesucristo sea revelado. Además, se menciona el amor hacia Cristo a quien no han visto, pero en quien creen y encuentran un gozo profundo. Estos versículos indican que el sufrimiento es parte del proceso que nos lleva a la gloria eterna. Regresando a nuestro pasaje, sin embargo, notemos que cuando Jesús reprendió a Pedro, también miró a los discípulos porque ellos estaban de acuerdo con lo que Pedro pensaba y le estaba diciendo al Señor Jesús. Empapados en la interpretación judía tradicional, fueron incapaces de comprender cómo su Mesías podría siquiera sufrir y morir. Seguramente algunos de los profetas habían escrito sobre los sufrimientos del Mesías, pero muchos más habían escrito sobre la gloria del Mesías. Algunos de los rabinos hasta enseñaban que había dos Mesías, uno que sufriría y otro que reinaría. No es de sorprenderse que los discípulos quedaran confundidos. Dice más adelantito en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 10, dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a nosotros, a ustedes, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, a ustedes, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. En estos versículos
el apóstol Pablo habla sobre la importancia de la salvación y de cómo los profetas del Antiguo Testamento estaban buscando entender el mensaje que Dios les había dado. Ellos profetizaban sobre los sufrimientos de Cristo, pero también de las glorias que vendrían después. Además, se menciona que el mensaje de salvación que ahora se predica fue revelado a los profetas, no para ellos, sino para nosotros, que incluso los ángeles anhelan entender estas cosas. Esto resalta la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la revelación progresiva de la salvación a través de Cristo. Pero el problema, más que teológico, era práctico. Jesús había llamado a estos hombres para que lo siguieran, y ellos sabían que cualquier cosa que le sucedería a él, les pasaría a ellos también. Si había una cruz en el futuro de Jesús, habría una en el futuro de ellos igualmente. Esa sería una razón suficiente para diferir con el Señor Jesús, ¿no? Por eso es que Pedro va y le dice que no te acontezca esto. A pesar de su devoción por el Señor, los discípulos todavía ignoraban la verdadera relación entre la cruz y la corona. Ellos estaban siguiendo la filosofía de Satanás. La filosofía de Satanás es gloria sin sufrimiento, en lugar de la filosofía de Dios. La filosofía de Dios es sufrimiento transformado en gloria. La filosofía que aceptes determinará cómo vives y cómo sirves. El versículo 34, nada más ese dice tomar. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El versículo 34 indica que aun cuando Jesús y sus discípulos se habían reunido en privado, las multitudes no estaban lejos. Jesús llamó a la gente y les enseñó lo que le había enseñado a sus discípulos. ¿Qué le había enseñado a sus discípulos? Que hay un precio que pagar por el discipulado verdadero. A veces tal vez le damos mucho énfasis a que la salvación es sin costo. Que Dios puso todo para que tuviéramos salvación. Pero a veces se nos olvida que el precio por el discipulado que tenemos que pagar. Hay un libro de un pastor de la Segunda Guerra Mundial alemán que cuando empezó la guerra fue hacia Estados Unidos. Estando en Estados Unidos dijo: no tengo que regresar, no puedo llevar la carga de la iglesia que se quedó en Alemania y sufriendo, y yo estoy aquí muy cómodamente. No les digo el apellido porque es impronunciable, pero ahorita les digo el título. Él escribió un libro que le tituló
el costo del discipulado. Regresó a Alemania, lo detuvieron y como 2 o 3 meses antes de que terminara la guerra, lo ejecutaron. Les recomiendo si tienen la oportunidad de leer El costo del discipulado. El Señor Jesús sabía que las multitudes estaban siguiéndole únicamente debido a los milagros y que la mayoría de la gente no estaba dispuesta a pagar el precio para llegar a ser verdaderos discípulos. Leyendo Marcos un poquito antes, no sé si captaron de cómo se le acercaban al Señor Jesús, con tal de quererlo tocar para hacer sano. ¿Cómo dice? Y que por esa razón el Señor le dijo a sus discípulos que tuvieran siempre lista una barca para poder salir. ¿Saben lo que hacía la gente? Y lo dice la Biblia. Lo mismo que hacemos muchas veces cuando alguien va a ver una estrella, un rockstar, que se avienta. Como el Señor Jesús había sanado a muchos y todos querían ser sanados, iban y se aventaban sobre mí. Con tal de poderlo tocar, con tal de poder ser sanado. Nuevamente, sabía que las multitudes estaban siguiéndole únicamente debido a los milagros y que la mayoría de la gente no estaba dispuesta a pagar el precio para llegar a ser verdaderos discípulos. Jesús indicó 3 condiciones para el verdadero discipulado. La primera, debemos entregarnos a Él enteramente. Segunda, debemos identificarnos con Él en el sufrimiento y la muerte. Tercera, debemos seguirle obedientemente a donde quiera que Él nos dirija. Si vivimos solo para nosotros, nos perderemos, pero si nos perdemos por el amor de Cristo y del Evangelio, nos hallaremos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias y te pedimos perdón, porque tal vez a veces se nos olvida o escabullimos querer ser verdaderos discípulos tuyos. Y lo que eso implica para nosotros, que implica para nuestras vidas. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos edifique, nos fortalezca, nos afirme
y que podamos seguirte, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene de valor para seguir a donde tú nos quieres llevar, a donde tú nos quieras llevar. No importa el sufrimiento que a veces tendremos que pasar. Te damos gracias, te pedimos esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo sé que es difícil. Vamos a entonar un último canto, hermanos.
despedidos el